Les doy la más cordial bienvenida a este programa de Editorialmente, como parte de las actividades de difusión de la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, espacio en el que nuestros profesores e investigadores están invitados a que compartan su experiencia y nos platiquen un poco acerca de sus trabajos publicados. Soy el doctor Joselito Medina Marín, subdirector de Ediciones y Publicaciones, y el día de hoy estaremos hablando del libro Trabajo Social y Desarrollo Comunitario en México, resultado del trabajo que coordinaron los doctores Martín Castro Guzmán, Raúl García García, Ismael Aguillón Neón, Lilia Zavala Mejía. El día de hoy se encuentra con nosotros precisamente el doctor Raúl García García, de quien me permitiré dar una breve semblanza de su trayectoria académica. El doctor García García tiene el grado de doctor en Ciencias Sociales, es maestro en Ciencias de la Educación y licenciado en Trabajo Social. Tiene experiencia en la maestría en Gobierno y Gestión Local, especialidad en Docencia y licenciatura en Trabajo Social. Pertenece a redes académicas, es socio fundador de la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, ACANITS, y también es miembro fundador y en activo de la Red de Investigación Académica sobre Trabajo Social, Formación y Actualización Profesional, RIATS UNAM. Pertenece al cuerpo académico Estudios en Trabajo Social en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y cuenta con el reconocimiento de profesor perfil PROME y pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por tu presencia en este programa. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación aquí para compartir la obra que desarrollamos hace algún tiempo pasado. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Como una pregunta inicial, doctor, ¿cuál fue la motivación para que elaboraran este libro titulado Trabajo Social y Desarrollo Comunitario en México? Ok, como usted lo mencionó al inicio, esta es una obra colectiva del Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social. ¿Dónde nace esta iniciativa? En ese entonces, el doctor Martín Castro Guzmán tuvo un financiamiento por parte de PRODEP para hacer una investigación. En ese entonces nos involucramos todo el cuerpo académico y lo que se trataba en esa investigación o lo que se trató en esa investigación era el conocer cómo está el desarrollo comunitario o qué acciones se han desarrollado para desarrollar la práctica escolar en trabajo social. Es entonces que se estructuró una investigación para conocer de diferentes latitudes del país cómo se ejercía la práctica comunitaria, tanto en instituciones, en universidades públicas, pero también entenderlo desde el punto de vista teórico, cómo se aborda, qué es una comunidad, qué es el desarrollo. Entonces fue toda una investigación que se desarrolló, se realizó un primer seminario de prácticas escolares, entonces fue una gran investigación que desarrolló el Cuerpo Académico de Estudios en Trabajo Social. De ahí entonces de plasmar en una memoria escrita en un libro los resultados de esa investigación. Muy bien, doctor. ¿Y cómo se encuentra estructurado este libro? Básicamente está estructurado en dos grandes partes. En una primera parte son 5 capítulos, lo que le comentaba de una forma, digamos que teórica. En un primero vamos a ver qué es el desarrollo comunitario y trabajo social en México. En uno segundo vemos qué es propiamente trabajo social y desarrollo comunitario. En uno tercero vemos que es una práctica, pero entendiéndola también como una práctica regional. En un cuarto capítulo, la práctica del trabajo social como una reiteración de actos. Y llegamos al último, que es la práctica del trabajo social, una aproximación epistemológica. Podemos decir que estos 5 son los parte como el sustento teórico. Y posteriormente ya vienen entonces una serie de aspectos teóricos y metodológicos de la práctica escolar de la licenciatura en trabajo social en diferentes instituciones de educación superior de México. Ejemplo, la Autónoma del Estado de México, la UNAM, propiamente la Autónoma de Querétaro, otra fue colegios de Uruapan, en fin, fueron diferentes universidades que se visitaron en trabajo de campo para conocer cómo se realizaba la práctica escolar. Pero ya esta segunda parte es como, digamos, como más reflexiva de cómo hacen la práctica escolar estudiantes
en sus diferentes universidades. Muy bien, muy interesante, doctor. Y viendo sobre todo todo este enfoque que se tiene de la aplicación del trabajo social en diferentes entornos, ¿a quién considera que va dirigida esta publicación, doctor? El principal objetivo fue a la población estudiantil. Va dirigido a ellos, a los estudiantes, pero también a los docentes que realizan la práctica, porque a final de cuentas el objetivo fue el reflexionar cómo hacemos la práctica escolar nosotros y una práctica escolar, sí, en el desarrollo comunitario, porque trabajo social también lo hace a nivel grupal o individual, pero este fue en el desarrollo comunitario. Entonces las reflexiones van desde esto, cómo se entiende una comunidad, cómo se puede abordar un desarrollo comunitario y plasma las diferentes estrategias, técnicas e instrumentos que se ocupan en otras universidades para desarrollar la práctica escolar. Entonces, sí, va dirigido principalmente al estudiantado, pero también al docente para conocer experiencias de otras universidades. Tendríamos un público amplio, digamos, que estaría interesado, ¿no?, en poder conocer todos los resultados que se plasmaron dentro de esta obra. ¿Qué pudiéramos resaltar, doctor? ¿Por qué considera que es relevante la obra de la cual estamos platicando el día de hoy? Fíjense que en la disciplina de trabajo social, principalmente en México, no hay tantas obras como se pensaría escritas. Y una riqueza del trabajador social es que su proceso lo hace intervención en escenarios reales. Y eso está desde la licenciatura, desde su formación. Es entonces que esa es la riqueza de esta obra, que plasma esas experiencias prácticas que tenemos los trabajadores sociales, que tienen nuestros estudiantes, los docentes, son plasmados en esto. Entonces también implicó un proceso de sistematización de los conocimientos prácticos y darles esa fortaleza teórica. Entonces viene a llenar un hueco este libro de cómo desde trabajo social abordamos nosotros el desarrollo comunitario. Así es. Y bueno, para poner en contexto también al público que nos escucha, ¿qué es en sí el trabajo social, doctor? ¿Y cuáles son los objetivos que se buscan en esta disciplina? Ok. Trabajo social es una disciplina de las ciencias sociales, la cual tiene como objeto de estudio los problemas y necesidades sociales y va a incidir en ellos para propiciar un cambio social. Aquí la característica importante es la intervención con individuos, grupos, comunidades o regiones, pero lo más importante es la participación de cada uno de estos en el estudio, en el diagnóstico, en el tratamiento, en la programación, ejecución de planes, programas y proyectos. Entonces, el trabajo social es una carrera eminentemente práctica, pero con un gran sustento teórico para poder realizar intervenciones y lograr y propiciar el cambio social. Pero no se va a realizar sin el involucramiento de las personas involucradas en ese problema. O sea, se hace desde y con la gente. Sí, existe como bien lo comenta, doctor, un fundamento teórico, ¿no?, que va a sustentar precisamente toda esa práctica ya en la vida real, porque como bien sabemos, no podemos llegar solamente de forma directa a hacer una práctica de algo si no conocemos, ¿no?, la esencia, la teoría, el fundamento de dónde proviene precisamente toda esa información. Doctor, dentro de esta obra hay un capítulo que aborda acerca de la intervención del trabajador social en el desarrollo comunitario. ¿Cómo es que se da esta intervención? Ok, sí, y es que es algo dialéctico, como usted lo mencionaba. Teoría sin práctica queda a veces en la retórica. Igual la práctica sin reflexionar queda en el pragmatismo. Y esta es la relación dialéctica, teoría, práctica y práctica, teoría. Entonces, cuando nosotros hablamos de trabajo social, ¿cómo interviene? Pues, y es aquí la riqueza del libro también, porque nos plasma cómo puede hacer esta intervención. Entonces, desde algo que se conoce o nosotros en la disciplina le llamamos estudios exploratorios, que es conocer en la generalidad una comunidad, una región. A partir de ahí,
entonces, mediante procesos de diagnóstico situacionales, nosotros, junto con la comunidad, caracterizamos esos problemas y necesidades. Ya que se tiene esta parte, es entonces que sí estamos en el momento de poder realizar planes, programas y proyectos sociales. Pero nuevamente repito, no nosotros, sino con la comunidad. A esto también tiene una planeación estratégica y una planeación participativa. Y no queda ahí, sino que ahora viene la ejecución. Y en la ejecución viene una estrategia muy importante que es la educación social, que mediante la participación de la gente podemos llevar diferentes, repito aquí, dependiendo del problema, va a ser el programa y proyecto, pero algo esencial es la educación social, que es conjunto con la comunidad atender esas circunstancias y llegar hasta un final de evaluación que es para saber cómo se atendió esa necesidad, si realmente se quedó satisfecha o qué falta por hacer. Es entonces que estas son las grandes funciones que se plasman en este libro de cómo se realiza esa práctica comunitaria con y desde la gente. Algo importante que ha comentado, doctor, es precisamente esa participación de la comunidad, ¿no? Que debe de estar inmersa para poder llevar a cabo todos esos trabajos. Y precisamente en 3 de los capítulos de este libro se habla acerca de la práctica en trabajo social. ¿A qué se refieren en sí con esta práctica en el trabajo social? Sí, una cosa que nosotros tenemos, y es no solamente aquí en la Autónoma de Hidalgo, sino también en otras universidades, que una parte medular de la formación es la que le conocemos como práctica escolar. Y no confundir con la práctica profesional. La práctica profesional es una asignatura que, si bien aquí también la tenemos, nosotros no. Le pongo un ejemplo. Aquí nosotros tenemos la práctica comunitaria dividida en 2 semestres, en donde el alumno, junto con el profesor, va y aborda una problemática en una localidad cercana, en este caso, al municipio de Pachuca. Y es entonces a partir de ahí que realiza estos estudios que acabo de mencionar. Realmente es complejo la participación, porque también tenemos nosotros, y en el libro queda plasmado, algunas limitantes. Por ejemplo, el cansancio de la gente al sentirse utilizada por otros, no digo por nosotros como profesión, sino por otras instituciones, ¿no? Que solamente van a una comunidad cuando requieren de algún apoyo. Y es entonces que el trabajo social va así, pero estimula la organización, la participación, sí se retoma la importancia de los líderes comunitarios, pero también significa el ubicar otro tipo de liderazgos no tradicionales y a partir de ellos comenzar a trabajar. Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? El cómo motivar a la gente que se involucre en el estudio, en la ejecución y el tratamiento de diferentes acciones, pero que realmente se realizan. Y es entonces que trabajo social, a partir de esa práctica escolar, repito, se trata de contrastar los conocimientos teóricos que aquí ven en escenarios reales. Porque posiblemente se puedan aprender que es una comunidad, el concepto comunidad, pero ya cuando van y están en escenarios reales, es diferente el conocerlo, es más, olerlo, palparlo, vivirlo, y esa es la importancia de la práctica escolar, ir a esos escenarios reales para tratar un asunto que son objeto de estudio del trabajador social. Sí, no es lo mismo, doctor, cuando nos dicen algo a que lo sintamos y lo plasmemos, ¿no? Entonces, Sí, claro. Parte de la práctica, como bien comenta, pues es esencial para la formación de los estudiantes, pues que precisamente se vean inmersos, estén involucrados, estén en contacto con la comunidad, con los problemas, para que de cierta manera pues también ellos tengan esa perspectiva, ¿no? En su vida profesional. Y también hablaba sobre los retos, doctor, y precisamente en otro de los capítulos se menciona que la práctica escolar en la disciplina de trabajo social es todo un reto. ¿Por qué lo consideran como un reto, doctor? Va desde diferentes ópticas este reto. Por una parte, tiene que ver con los recursos. A veces los recursos también son un factor para propiciar el desarrollo comunitario. Entonces también, y esa es parte del trabajador social, el ser un gestor, el realizar acciones de gestión social. Entonces significa irse a esa comunidad, estar ahí con la gente, trabajando,
estudiando y buscando esas formas de apoyo que puedan tener para desarrollarlo. Ahora, también otro de los grandes retos, la complejidad de los problemas. Realmente ahorita las carencias y necesidades sociales se vuelven cada vez más complejas, más enraizadas. No es una problemática, son muchas. Entonces, cuando intervenimos, lo hacemos de una manera objetiva, clara, delimitada. Entonces, hay veces que el tiempo es el factor en contra, porque también, como lo mencioné, es un proceso formativo. Entonces, tienen que estar determinado tiempo para cumplir esas metas académicas, pero sin dejar de lado las realidades y las necesidades de la población. Y esos son los grandes retos que tenemos. Igual desde el punto de vista académico, nosotros algo que ocupamos y que viene también plasmado en el libro es que nosotros ocupamos modelos comunitarios que ya han sido escritos por otros profesionales científicos en trabajo social. Entonces significa el contrastarlos, pero también significa el reformular, el proponer nuevas estrategias. Y es lo que tratamos de proponer en ese libro, nuevas estrategias de cómo abordar la incidencia en el trabajo comunitario. Sí, bueno, se tienen, como bien comenta, doctor, diferentes perspectivas, ¿no? De los retos que pudieran estar presentes dentro del trabajo social. Unado a esto, se tienen como que las estrategias, como bien lo plantea, acerca de cómo ir abordando cada una de estas líneas para que el trabajo social precisamente se encuentre ahí presente. Además, doctor, mencionaba hace unos momentos sobre la participación de algunas otras universidades y precisamente en algunos capítulos se habla sobre la experiencia de la práctica escolar en estas instituciones educativas y universidades del país. ¿Qué conclusiones podemos obtener de estas experiencias, doctor? Sí, gracias. Estas son diversas universidades, por ejemplo, para ser preciso, participan en esta investigación la Autónoma de Tlaxcala, también participa la Universidad de Colima, otra universidad fue la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad Don Vasco de Uruapan, Michoacán, el Instituto Tepeyac de León, Guanajuato, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Instituto Escolar del Suroeste de Chiapas y propiamente también de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y algo que encontramos nosotros, sí hay sinergias y eso es invaluable, que la práctica escolar en comunidad es y sigue siendo un bastión de trabajo social, de que debemos ir a las comunidades. Y eso se cumple también de una manera muy idónea para nosotros como universidad, acercarnos a las necesidades, no quedarnos solamente en la parte teórica, en la parte investigativa, que es muy valiosa, sino que también nosotros vamos y desarrollamos proyectos. Y esto, repito, no solamente lo realiza aquí en la Autónoma de Hidalgo, sino en las anteriores universidades. Encontramos cosas interesantes como dependiendo de dónde se encuentren cada una de estas instituciones, va a ser con los que trabajen. Por ejemplo, el trabajar con comunidades indígenas, con comunidades migrantes, con comunidades por género, por ejemplo. Entonces, son diferentes, nos enriquecimos para conocer cómo son esas experiencias que desarrollan. Igual vimos áreas de oportunidad nosotros como universidad de cómo desarrollar la práctica, de qué manera nosotros no solamente quedarnos en la localidad, que es algo que hacemos aquí, sino también algo regional. Ejemplo, los problemas de migración, el cómo en otras universidades también es abordado esto. Y esa es la parte de que vimos sinergias que nosotros que podemos realizar y que podemos tener. Y algo que quedó en esas consideraciones es el realizar este tipo de investigaciones, pero ahora, si bien sabemos que son diferentes las necesidades a nivel en todos los estados del país, pero también encontrar cosas en común en la formación del trabajador social, para que tenga la capacidad no solamente de intervenir aquí en Hidalgo, sino que puede ser entonces en Michoacán, puede ser en Guerrero, puede ser en Chiapas, y que tengan esa caja de herramientas para poderlo hacer. Y esas son algunas de las cosas que se encontraron durante esta investigación y que están en el libro.
Sí, es algo interesante, doctor, cuando se presentan esas sinergias entre universidades, porque como bien lo comentan, ¿no? Resultados que pudieran tener algunos para algunas regiones, también pudieran ser aplicadas, ¿no? En regiones donde trabajamos de otros estados, y bueno, de esa manera se puede compartir el conocimiento, se comparten las planeaciones o las estrategias que se están aplicando. Entonces, pero sí es, digamos, resultado precisamente de toda esa cooperación que se da entre las diferentes universidades. Claro, y es que, insisto, no, y valga la expresión, pero no se había hecho. Parece algo sencillo plasmado en el libro, pero a nivel nacional no se había hecho. Y nosotros como universidad fuimos pioneras en realizar este encuentro de prácticas para conocer cómo es. Y repito, y con el afán de crecer. O sea, ¿por qué? Porque no somos una ínsula que de manera independiente lo hacemos, sino que la manera en que conocemos de otras universidades también nos enriquece y compartimos el conocimiento. Así es. Muy interesante, doctor, el contenido de este libro. Te agradecemos muchísimo por esa disposición y querer compartir con nosotros tu conocimiento en esta área. Muy interesante para que también las personas que nos escuchan pues sepan, ¿no? El contenido de lo que se trabaja y lo que nuestros profesores investigadores también desarrollan aquí dentro de la universidad. Muchísimas gracias, doctor, por tu participación. Al contrario, muchas gracias. Invitarlos a leerlo si tienen algún comentario, hacénoslo saber. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir el contenido de este libro. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos al público que nos escucha en esta edición del programa Editorialmente, realizado por la Dirección de Ediciones y Publicaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Muchas gracias.